T13 Noticias, impacto informativo. Pandemia. A 25 meses del inicio de la pesadilla, las cifras son alarmantes. Ministro de Salud resuelve dudas sobre el uso obligatorio de la mascarilla. Acusados de secuestro, la policía arrestó a 3 sospechosos. Anarquía. Impidieron una orden judicial y un policía resultó herido. Servicio T13. Madre e hijo serán desalojados y claman por ayuda. Mototaxista asesinado a tiros en Ciudad Quetzal. Alerta, así es, amigo televidente, abrimos esta emisión de T13 Noticias hablando de la pandemia. Es importante que actualicemos los datos y que también hablemos de lo que acaba de ocurrir en cadena nacional. Corina, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Así es, hablamos de la pandemia y es que el pasado 13 de abril cumplíamos recientemente 25 meses de haber iniciado con esta crisis de salud que ha afectado al mundo entero. Cumplimos el pasado 13 de abril, 25 meses de sufrir la pesadilla de la pandemia en Guatemala. El COVID-19 se esparció por el mundo y las secuelas son graves. Hablamos de miles de personas muertas, millones de infectados y ojo, porque muchas de las personas que lograron vencer al virus hoy siguen padeciendo las secuelas. Lo mejor sin duda, aún con las vacunas, es evitar el contagio. Hay quienes sufren de fuertes dolores, fatiga y mucha dificultad para respirar por haber estado infectados. Por favor, no baje la guardia. Hay quienes han fallecido pese a haber vencido al virus. En varios países europeos en la actualidad y en Estados Unidos le han restado importancia ya a la pandemia, pese al llamado que hace la Organización Mundial de la Salud, y están pagando las consecuencias. En esos países retiraron el uso obligatorio de la mascarilla y empezaron a celebrar todo tipo de actividades. Pero la emergencia no ha terminado. Y al ver que las cifras de infectados se dispararon y que los hospitales empezaron a llenarse otra vez, ahora están dando marcha atrás. Ahora exigen de nuevo la mascarilla y tratan de contener la infección. El gobierno de China, por ejemplo, no se arriesga y sigue cerrando ciudades enteras si es necesario cuando se reportan infectados. Hay gobiernos que siguen obligando a recibir la vacuna porque saben que hasta que no haya al menos un 80% de la población vacunada, no habrá cambios significativos. Mientras eso no ocurra, el virus puede seguir mutando. En este momento la variante Omicron no es tan letal, gracias a Dios, pero nada nos garantiza que mañana haya otra subvariante que sí sea letal y la cifra de víctimas mortales se dispare como nunca antes lo hemos visto. Entonces, si la pandemia no ha finalizado, usted no baje la guardia. Hágalo por usted, por su familia. No hace falta que sea obligatorio.
Tenemos que ser coherentes con nuestras acciones. Debemos ser responsables y entender que el mundo cambió, nos guste o no aceptarlo. Más de 17,000 personas han muerto en Guatemala, víctimas de la pandemia. No espere que uno de sus seres queridos integre esa lista, que seguirá creciendo sin duda, para hacer las cosas bien. Hágalo hoy, hágalo ahora. Cuídese, respete las medidas de bioseguridad. El mundo no ha regresado a la normalidad. No se confíe, no se descuide. Dele gracias a Dios porque sigue respirando y pídale que siga igual cuando la pesadilla termine. Pero no le deje toda la responsabilidad al Ser Supremo. Usted haga lo que tenga que hacer para evitar el contagio. Atención porque continuamos hablando de la pandemia y en este momento vamos a actualizar las cifras. Esa actualización que justamente las autoridades de salud han presentado, nosotros también las vamos a actualizar para todos nuestros televidentes. Hoy iniciamos esta emisión de esta manera y vea usted lo que está ocurriendo en nuestro país. Ayer martes 26 de abril del 2022 se realizaron un total de 9,028 hisopados. Es prácticamente la tendencia, lo que ha ocurrido después de Semana Santa, cerca de 9,000, 10,000 hisopados cada 24 horas. Eso hablando de los días entre semana. La segunda casilla nos muestra la cantidad de nuevos casos que se han registrado apenas en 24 horas. Esto hace referencia a lo que ocurrió ayer, 790 nuevos casos. Sí podemos notar cierta disminución, ya que estábamos hablando prácticamente de 1,000 casos cada 24 horas. Ahora hablamos de poco menos de 800 nuevos casos. La tercera cifra preocupa, amigo televidente, porque lamentablemente se siguen reportando víctimas mortales a causa del COVID-19. Según esta actualización, 4 personas más han perdido la batalla en contra del COVID-19, esto en fechas anteriores. El cero hasta abajo de la pantalla nos muestra que ninguna persona afortunadamente falleció en las últimas 24 horas. Vamos a mostrarle ahora el panorama completo, la situación general del COVID-19 en nuestro país. La primera casilla, 2,314 casos activos del nuevo coronavirus. Este número se ha mantenido sobre todo en las últimas semanas. Recordemos que habíamos llegado incluso a 50,000 casos activos. El número ha bajado notablemente, sobre todo eso pasó a inicios de este 2022. La segunda casilla es la que nos muestra la cantidad de personas que se han contagiado con el nuevo coronavirus en suelo guatemalteco, según los datos que manejan las autoridades de salud. Ya escuchaba usted, más de 25 meses, poco más de 25 meses desde que fuera confirmado ese primer caso de COVID-19 en nuestro país, y hasta ayer, martes 26 de abril del 2022, las autoridades de salud han contabilizado 844,059 casos. Las mismas autoridades han indicado que en suelo guatemalteco se han recuperado 824,207 personas. En la mayoría, si no es que en todos los casos, quedan secuelas, amigo televidente, y por eso es que cada noche insistimos y hacemos el llamado en que usted no baje la guardia. Recordemos que queda en cada quien cómo nos vamos a comportar y si vamos a respetar o no las medidas de bioseguridad. Nosotros hacemos ese llamado para que no tengamos más tragedias que lamentar. Y es que la última casilla es la preocupante porque es la que nos muestra la cantidad de víctimas mortales, la cantidad de luto que ha dejado esta pandemia en nuestro país. 17,538 personas lamentablemente han perdido la vida. Escuchábamos hace algunos minutos también al ministro de Salud haciendo ese llamado para que las personas completen el esquema de vacunación. Las personas que aún no han completado ese esquema es muy importante, sobre todo para que no tengamos más víctimas mortales que lamentar a causa del nuevo coronavirus. Estas son las cifras entonces actualizadas del nuevo coronavirus y por supuesto que seguimos hablando de este tema.
Así es, y es que tal y como lo había anunciado el presidente de la República hoy en cadena nacional, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Coma, dio a conocer las medidas que adoptará el gobierno respecto a la pandemia. La primera medida que debo anunciar es la eliminación de los límites establecidos en cuanto a los aforos en diferentes espacios y actividades, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. No obstante, es recomendable mantener el distanciamiento físico, el uso de alcohol en gel y el constante lavado de manos para toda la población como una práctica de higiene a la que ya estamos acostumbrados y que deberíamos de mantener. ¿Qué pasará con la mascarilla? La mascarilla deberá seguirse utilizando en espacios abiertos y cerrados en los municipios que se encuentren en alerta roja, mientras que en los municipios que estén en alerta naranja o amarilla, la mascarilla deberá ser utilizada solo en espacios cerrados. La desescalada de las medidas fue establecida, como mencioné antes, en el Acuerdo Ministerial 146-2020, que definió las características y condiciones que debían darse para regresar a la nueva normalidad. Guatemala hoy cumple ya con estas condiciones. Finalmente, estamos alcanzando la nueva normalidad que tanto hemos anhelado desde que inició la pandemia en marzo del 2020, tal como lo vemos cada día con menos restricciones. Atención, nos vamos a ubicar ahora en la pediatría del Hospital Roosevelt para hablar del incremento de casos de problemas respiratorios en los pequeños. Nosotros hemos recibido información del INSIBUME donde ellos consideran que la entrada del invierno va a ser bastante intensa. Y el Hospital Roosevelt puso en alerta sus mecanismos de control, incluyendo lo de infecciones respiratorias, ¿verdad? Entonces hemos estado mapeando varias virus y bacterias que las causan y nos es grato comunicar que COVID ha estado presente, pero ha tenido una caída drástica. El día de hoy tenemos 3 casos hospitalizados, pero la tasa de aislamiento de COVID ha sido baja. Pero nos están repuntando virus que son autóctonos, ¿verdad? Hemos tenido un puntaje de un parainfluenza 4. El virus de influenza ha estado presente, pero en pocos casos. El metaneumovirus y unos enterovirus respiratorios que los estamos haciendo los hisopados y les hacemos un tamizaje de PCR para esos virus y sí hemos visto que están siendo presentes actualmente. Y en este contexto, desde hace unos días, las autoridades de salud pública y asistencia social habilitaron la administración de la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 para todo el personal sanitario, adultos mayores y población de 12 años en adelante con enfermedades crónicas o inmunosupresión, según indicaron los encargados del puesto de vacunación ubicado en el Parque Eric Barrondo. La afluencia para inmunizarse es baja, ya que se debe esperar 4 meses después de la última aplicación. Se espera que en mayo la afluencia de personas aumente. Cabe resaltar que la vacuna ayuda a evitar cuadros graves de la enfermedad e incluso disminuye el riesgo de muerte. El 27 de abril de 1791 nació en Estados Unidos Samuel Morse, inventor y pintor, principalmente recordado por haber inventado e instalado un sistema de telegrafía en su país usando el código Morse. Se trata de un sistema de codificación de caracteres que permite a los operadores enviar mensajes utilizando pulsaciones eléctricas. El primer mensaje a través del código Morse fue enviado el 24 de mayo de 1844 y así cambió la historia de las comunicaciones. Noticias históricas. Al volver. Acusados de secuestro, arrestados en Izabal. Y más adelante. Asesinado a tiros en Ciudad Quetzal. Titulares. Vamos a hablar ahora de acciones por parte de las fuerzas de seguridad. Han logrado desarticular una banda que se dedicaba a secuestrar.
autoridades de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Comando Antisecuestros y fiscales del Ministerio Público, realizaron una serie de allanamientos en Puerto Barrios y Zabal. Como resultado, lograron la captura de Lidia Ivette Kiej García, de 35 años, Brandon Leiva Díaz, de 19, y Jonathan Josué Marroquín Castellano, de 24. Son presuntos responsables del secuestro de un niño de 11 años el 30 de diciembre del 2020 en ese mismo departamento. Según el informe policial, los capturados exigían 200,000 quetzales a cambio de entregar al niño con vida. Sin embargo, el 31 de diciembre del mismo año, y gracias a la pronta acción del Comando Antisecuestros, lograron su rescate. Y en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico fueron capturados este día Alan David Montenegro, de 34 años, y Miguel Armando Carvajal, de 26, en jurisdicción de Palín, Escuintla, cuando abordaron un cabezal y amenazaron al piloto de muerte. En el furgón trasladaban bobinas valoradas en $20,000. Testigos, al observar el hecho, alertaron de inmediato a los agentes de la Policía Nacional Civil, que iniciaron una persecución. Les incautaron a los hoy capturados un arma de fuego. El piloto viajaba de Honduras hasta nuestro país y los delincuentes fueron puestos bajo disposición de las autoridades correspondientes. Y continúa el juicio en contra de integrantes de la Mara 18 que fueron capturados. Según las investigaciones de la Fiscalía contra las extorsiones del Ministerio Público, 40 integrantes de la Mara 18 participaron en el cobro de la extorsión al transporte público. Hoy, en el Tribunal A de Mayor Riesgo, se presentó a declarar un perito de la Fiscalía, que leyó un informe sobre los perfiles económicos de los reos. Se supone que los procesados no se dedicaron a ninguna actividad económica. Sin embargo, manejaron cuentas bancarias por varios miles de quetzales. Con este documento, la Fiscalía busca demostrar que el dinero que recibieron en sus cuentas bancarias fue producto de la extorsión. El juicio se desarrolla en modalidad virtual y la próxima semana podría llegar a la fase final. El juez determinará si los indicados son culpables o inocentes. Nos vamos a ubicar ahora al occidente del país, específicamente en el departamento de Sololá, para hablar de una tragedia. Hablamos de un accidente laboral que cobró la vida de un hombre. Esto ocurrió dentro de un furgón. Un hombre murió dentro de un furgón de un camión en marcha cuando se transportaba de la ciudad capital hacia el municipio de Santiago Atitlán, ya que por un descuido le cayó el material encima, perdiendo la vida al instante. Esto ocurrió en la ruta del municipio de San Lucas, Tolimán, en jurisdicción de Tierra Santa. Compañeros, al escuchar el ruido y al ver al amigo bajo del material, alertaron a bomberos voluntarios, donde al llegar lo evaluaron, pero dicha persona ya no contaba con signos vitales. Él fue identificado como Miguel Gaitán Dávila, de 28 años de edad, originario de la ciudad capital, quien falleció por politraumatismo. La persona se encontraba dentro del furgón durmiendo cuando pasaron sobre un túmulo, el cual hizo que el material le cayera encima, perdiendo la vida al instante. Fiscales del Ministerio Público, así como elementos de la Policía Nacional Civil, acordonaron el área para las investigaciones correspondientes y posteriormente fue trasladado el cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF de la cabecera. En el municipio de Purulá, Baja Verapaz, se llevó a cabo este día un desalojo. El grupo que había invadido ciertos terrenos recibió a las fuerzas de seguridad de manera violenta. El informe que la Policía Nacional Civil ofreció sobre este hecho señala que un grupo de agentes buscaba dar cumplimiento a una orden de desalojo emitida por un juez cuando fue recibido a balazos por los invasores. Los uniformados reaccionaron de inmediato y repelieron el ataque. Un agente resultó herido en una de sus piernas. Fue identificado como César Rolando Pop, de 45 años, quien fue llevado hacia un centro asistencial. Este desalojo ocurrió en una finca del municipio de Purulá, en Baja Verapaz.
Las autoridades detallaron que los invasores, además de recibir a balazos a los agentes policiales, también lanzaron piedras y atacaron con palos. Según un reporte judicial, la finca fue invadida desde hace 2 años. Varias familias habitaban en ese lugar y tras el desalojo, la mayoría abandonó el sitio. Luego de los incidentes en esa finca de Purulá, una fiscalía especial de Baja Verapaz abrió una investigación para identificar a quienes atacaron a los agentes y establecer de dónde adquirieron las armas de fuego. En temas de seguridad, vamos ahora con acciones por parte de la Policía Nacional Civil en conjunto con fiscales del Ministerio Público. Vamos a hablar de varios allanamientos que se efectuaron este día y de las capturas también. 18 allanamientos realizaron autoridades de la Policía Nacional Civil en coordinación con fiscales del Ministerio Público y personal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en la zona 12 de Villanueva, Ciudad Capital y Suchitepeques. Como resultado, lograron la captura de Douglas Fidel Matías y Oscar Daniel Chacón Pineda, sindicados de los delitos de asesinato y asociación ilícita. Fueron trasladados ante juez competente para que solventen su situación legal. Además, 9 reos fueron notificados sobre su presunta participación en los mismos delitos y en los próximos días tendrán que enfrentar un nuevo proceso penal. Y en otro orden de noticias, por segundo día consecutivo, el presidente de la República llevó a cabo entrevistas a los aspirantes a dirigir el Ministerio Público y convertirse en el nuevo fiscal general. Por segundo día consecutivo, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, continuó con las entrevistas a los aspirantes a fiscal general del Ministerio Público. Esta mañana fue el turno de la actual jefa de esa entidad, María Consuelo Porras. Como en los casos anteriores, el presidente formuló una serie de preguntas relacionadas con el trabajo que se realiza desde esa institución. Entre otros temas, la fiscal destacó el trabajo que ha realizado en combate a la impunidad y los planes a futuro en caso de continuar en el cargo. En cuanto al fortalecimiento del ente investigador, indicó que se trabaja con un nuevo modelo de gestión de casos que se implementó desde que ella tomó posesión del cargo, el cual ha dado resultados positivos y evidentes, ya que redujo en un 57% los casos que estaban activos en 2018. Además, se avanzó en un 75% en los casos nuevos. De los 6 aspirantes al cargo, faltan que 2 de ellos se entrevisten con el mandatario. De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, el presidente debe designar al fiscal general y jefe del Ministerio Público para los próximos 4 años, el 17 de mayo. Al volver, servicio T13, madre e hijo claman por ayuda. Y más adelante. Queremos compartirle parte de la historia de Gloria Díaz, una mujer de 32 años de edad, madre soltera, que reside en la colonia Fátima, zona 18. Ella nos comenta que presenta problemas de salud. Actualmente no cuenta con un empleo. Por si fuera poco, su esposo la ha abandonado, dejándola sola con su hijo recién nacido a su suerte. Doña Gloria, cuente la situación complicada para usted como mujer y madre de familia, empezando porque tiene problemas de salud y actualmente pues tiene que velar también por su hijo y no cuenta usted con un trabajo para poder generar ingresos económicos, ¿verdad? Sí, como le estaba diciendo yo, que sinceramente yo me siento sola y no tengo trabajo, no tengo dinero y necesito pagar mi cuarto y no tengo leche ni para mi bebé y ni para los pañales. ¿Usted alquila en este apartamento? Sí, alquilo y pago 500 quetzales. 500 mensuales paga. ¿Actualmente no cuenta usted con el dinero para pagar la renta este mes? No, no tengo, más que todo y al 30 se me vence el cuarto. ¿Qué pasó con su esposo en este caso? Él se fue, no sé cómo le digo, él se fue. Me dejó tirada aquí, más que todo. ¿Le ha ayudado a la gente por aquí para que pueda comer algo? Más que todo, no. No. ¿Cómo está haciendo usted para comer todos los días? Pues ahí en que sea tortilla con sal. Una mujer que se encuentra desamparada. Ella, como indicamos, alquila una pequeña pieza aquí en la zona de desecho. 500 es de pagar mensual de renta. Ella no tiene un trabajo que le permita generar ingresos. No puede pagar prácticamente pues, el mes en este lugar, por lo que tendría que ser desalojada. Su pequeño niño también tiene que ver la forma de que él pueda alimentarse, que se pueda nutrir. Sin embargo, como ella lo comentaba en entrevista, a veces se lo puede comer tortillas con sal. Así que si usted quiere apoyarla con algún tipo de ayuda como víveres o dinero en efectivo, puede comunicarse con ella al número telefónico que hemos dejado en pantalla. Cambiamos de tema nuevamente para hablar de violencia e inseguridad. Sin duda, una de las noticias más impactantes de las últimas horas. Nos vamos a ubicar ahora a inmediaciones de Ciudad Quetzal para hablar